Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Carlos Bravo, Gibran Ramírez y Tito Garza Onofre, vamos a debatir sobre la aparición de Emilio Lozoya en un restaurante aquí en la Ciudad de México. Mientras tanto, se sigue procesando el caso Odebrecht. Después va a estar con nosotros Carlos Salazar. Él es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Vamos a analizar con él cuál debe de ser la reacción del sector privado frente a la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Bueno, pues como usted sabe, la gran nota de esta semana es la foto en la que aparece Emilio Lozoya cenando en uno de los restaurantes aquí de la Ciudad de México, que ha causado bastante indignación. Pero más allá de eso, pues vamos a hablar de lo que ha significado el caso Odebrecht en México y en particular, ¿por qué es tan difícil, caray? ¿Por qué es tan difícil en México perseguir a los corruptos y meterlos a la cárcel? Le doy la bienvenida, como siempre, a esta mesa de los martes, a Carlos Bravo, regidor. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Leo, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nos acompaña en esta ocasión Juan Jesús Garza Onofre, mejor conocido como Tito. ¿Cómo estás, Tito? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a Carlos, a Gibran y a todo el auditorio. Todo bien, por fortuna. Qué bueno, Tito, y está con nosotros aquí en el estudio Gibran Ramírez. Gibran, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Muy contento de estar aquí como cada semana. ¿Cómo viste la foto de Lozoya? ¿A ti te causó indignación? A mí sí. Hay imágenes que son ofensivas, ¿no? La impunidad de siempre, sí. Digamos, y la muestra de la simulación, y yo diría del gran lastre que resulta en estos momentos para el discurso anticorrupción del presidente de la República, la figura del fiscal Gertz. A mí me parece que eso es ya insostenible, que ha manejado no solamente ese caso, sino en general la Fiscalía a contentillo y con un desaseo jurídico impresionante. Del caso de Lozoya, lo que más me indigna no es tanto que se vaya a un restaurante de lujo a gozar lo robado, sino que haya sido la Fiscalía de este periodo de gobierno de la Cuarta Transformación la que le haya dado, utilizando argucias legales muy dudosas, ese criterio de oportunidad para que, entregando a otras personas que ni hicieron delitos de mayor gravedad, que ni siquiera eran sus superiores jerárquicos, como en el caso de Videgaray o el caso de Anaya o los otros que ha facilitado. Peña. No, pero bueno, si entregara a Peña Nieto, uno diría el criterio de oportunidad tiene razón de ser. Pues sí. Y eso no ha sucedido, ni ha dado elementos para que las cosas avancen hacia allá. Hay simplemente una negociación, una más, de esas que parece de la élite política típicas y clásicas. Yo creo que si el fiscal Gertz sigue donde está, o por lo menos si sigue actuando de la misma manera, el discurso anticorrupción de la presidencia de la República va a perder mucha potencia y son mucho más fuertes para ese discurso, ese tipo de fotografías, ese tipo de imágenes, porque hacen que la actuación de la Fiscalía parezca de pura simulación, una simulación cínica. Tito, tú eres abogado. Yo quiero decir que yo estoy a favor de la delación premiada, de esta figura muy importante de que si un criminal da información para que caiga alguien, un pez más gordo, que es la base, hay que decirlo, del sistema judicial anglosajón. Pero acá pues lo que vimos es que protegen a Lozoya, se acoge al criterio de oportunidad, pero pues los peces grandes siguen muy tranquilos, no aparecen, Tito. No, Leo, ese es el problema. Es un caso en donde lo jurídico parecería que ya se ha mezclado con lo político. Sí. Donde desde julio de 2020 Lozoya se encuentra vinculado a proceso. El presidente dijo en su mañanera, el presidente dice muchas cosas, pero llamó la atención que él era solamente testigo de la corrupción. No, Lozoya está vinculado por lavado de dinero, por cohecho, por asociación delictiva.
por varios delitos graves. El problema es que ese criterio de oportunidad todavía no se ha llegado a la fecha. Los primeros días de noviembre es donde finalmente, pero después de varias delaciones, después de varias cosas que no han quedado nada claro, y la indignación de la foto, le hay que decirlo, no es ilegal que No, Lozoya vaya a cenar. no. El problema Bueno, no es que sabíamos, Tito, perdón que te Exacto. interrumpa, o sea, no sabíamos los términos de lo que la Fiscalía le había aprobado hacer a Lozoya, hasta dónde podía salir. Hoy queda claro que puede salir siempre y cuando esté en la Ciudad de México, si no mal recuerdo, ¿no, Tito? Exacto. Valle de México, Leo, que use un brazalete, que Sí. vaya a firmar cada 15 días, que por la pandemia durante muchos meses firmó de manera electrónica. Aquí la gran pregunta, Leo, es ¿por qué? Si el tipo se huyó, si el tipo tenía ficha roja, si la Interpol lo estaba buscando, lo normal o lo tradicional en este tipo de casos es que si bien se apegue a un criterio de oportunidad, la Fiscalía crea que sea conveniente algún tipo de prisión preventiva, sea en su casa o sea en el penal, como pasa con la mayoría de personas que son revictimizadas por el sistema de justicia. Aquí no, aquí vemos que el tipo tiene libertad para salir y sobre eso veremos si en los próximos días e inicios del mes de noviembre finalmente se le gira orden de aprehensión, finalmente se le da la oportunidad de ser un testigo protegido, de que quede en libertad con algunas condiciones, pero esto para nada quiere decir que el caso se ha llamado de manera exitosa. Yo creo que el gran caso de corrupción que hablaba la 4T, el que va a desmantelar toda la red de sobornos y demás, ha quedado al día de hoy a deber muchísimo. Totalmente de acuerdo, Carlos. Pues otra vez, es que, hijo, mano, aquí llevamos casi 12 años y siempre se atora en los casos de corrupción, mano. Siempre se atora. A ver, yo creo que aquí hay varias cosas importantes o interesantes, Leo, que distinguir. Mencionabas tú esta innovación en el caso mexicano del criterio de oportunidad, que digamos en sus orígenes, como decías, es un mecanismo de delación donde se premia, digamos, a los colaboradores de menor rango para que delaten a los de mayor rango y entonces, pues como decías, como se dice normalmente, pues digamos, dejar ir los centavos por los pesos, Sí. ¿no? Atrapar a los peces gordos. Sin embargo, en el caso de Lozoya queda claro cómo se desvirtuó el criterio de oportunidad en el caso mexicano, porque lejos de ser un caso que permitió una delación para atrapar a alguien, digamos, de mayor jerarquía, terminó convirtiéndose simplemente en un mecanismo de negociación política y finalmente de impunidad. Eso me parece primero una cosa importante para hacer la distinción de lo que decía sobre los mecanismos, la delación premiada. Otra cosa que es muy importante y también me parece importante distinguir es, en el caso de Emilio Lozoya no hay ningún tipo de arresto domiciliario ni de prisión preventiva. Se generó una confusión el domingo cuando se hizo pública la fotografía, porque la periodista que la hizo pública, Lourdes Mendoza, demandó a Lozoya por haberla, digamos, incriminado en sus declaraciones, de haber recibido ahí una suerte como de soborno. Ella, digamos, ha sido bastante pública en cuanto a sus alegatos, y Lozoya no se presentó a declarar en esa demanda, alegando que estaba bajo arresto domiciliario, lo cual es falso. Lozoya no estaba bajo arresto, digamos, bajo prisión preventiva, ni en una cárcel ni en su casa. De hecho, esa es una cosa que resultó muy sorprendente cuando se conoció, digamos, la situación, porque hasta el propio juez que estaba, digamos, viendo el caso, se sorprendió de que la Fiscalía no solicitara prisión preventiva, dado el perfil del acusado. Ahora, y para terminar, la prisión preventiva es una aberración jurídica y no deja de ser un comentario sobre lo podrido que está el sistema de justicia y cómo nos ha afectado como sociedad la impunidad, el hecho de que estemos de alguna manera clamando justicia y que lo metan a la cárcel, aunque sea mediante prisión preventiva, porque sabemos que la prisión preventiva no tiene en realidad ninguna justificación y en México se ha convertido en una manera de meter a la cárcel a la gente
violando sus derechos y pasando por encima de su debido proceso. Entonces, por supuesto que nos ofende la impunidad en el caso de Lozoya, porque además hay más de 12 casos, independientemente de los que lo tienen con la pulsera y teniendo que ir a firmar, presentados ante la Fiscalía, que están ahí durmiendo quién sabe hasta cuándo, y que la Fiscalía parece que pues no los va a atender. Por supuesto que nos ofende la impunidad, pero tenemos que tener mucho cuidado de que ese sentimiento de impotencia y de indignación no termine llevándonos a condonar prácticas tan aberrantes como la prisión preventiva. Lo que queremos en el fondo no es que metan a la cárcel a todo el mundo. Lo que quisiéramos es tener procesos de investigación y de procuración de justicia ejemplares que realmente generen certidumbre sobre el caso y resarcimiento del daño. Totalmente, sí. Lo que necesitamos son juicios que sean ejemplares, respetando el derecho al debido proceso, pero que también manden un mensaje de que aquí el que roba tiene consecuencias, va al bote, ¿no? Eso es lo que no hemos visto en este país. Yo te pregunto, Gibran, este caso tiene desde luego esta parte jurídica, pero también tiene una parte política muy importante. Yo veo a los priistas involucrados en este caso, Lozoya, Videgaray, Peña, muy tranquilos. Parece que no les va a pasar nada. El presidente mismo, por, digamos, el interés del presidente es en perseguir a los panistas. Ricardo Anaya, García Cabeza de Vaca, Lavalle, que ya está detenido, en fin. Porque creo que le conviene políticamente al presidente que sean los panistas, porque pues, los panistas son el partido de oposición más importante. Pero, hombre, caray, este caso de corrupción lo hicieron los priistas, ¿no? Sí, pero no estoy de acuerdo. ¿No? Y me remito de nuevo al mismo caso de siempre. Rosario Robles. Sí. Digo, dicen que ya va a salir, ¿no? Pues debería. Está litigando para eso, Sí. pero creo que ahí puede verse que no es un asunto de discriminación partidaria. Pero estoy de acuerdo con lo que dices de Rosario Robles, pero en el caso de Odebrecht, la misma confesión de Lozoya es que él recibió ese dinero por instrucciones de Videgaray y de Peña, ¿no? O sea, el dinero se recibe de sobornos por una instrucción de una campaña y luego de un gobierno priista. Y esos priistas están muy tranquilos. Sí. Lozoya cenando en el Junán, Videgaray dando clases en el MIT, Peña jugando golf en Madrid. Fíjate, lo de Videgaray, todavía después de que asesinaron a alguien que iba a testificar en el caso del desvío de recursos a las campañas en Chihuahua. Lo mataron. Sí, sí. Eso salió en todos los diarios, aunque no hizo el escándalo que debería. Entonces, yo creo que tienen muy bien atados todos los cabos que ellos piensan que tienen que atar. Por eso están ¿Quiénes? tan tranquilos. Los priistas. Videgaray, Peña, etcétera, etcétera. Sí. Pero no estoy claro de que sea una decisión política de la Presidencia de la República, tanto como del fiscal Gertz, que se ve que utiliza según criterios personales la Procuraduría. Está el caso de su familia, ¿no? Donde peleando una herencia ha metido a la cárcel a sus familiares. Sí, increíble. Un caso además muy mal construido. Lo que más ofende aquí es la disparidad, creo, entre cómo se trata a la gente común, a la que sí le aplican esas reglas que dice Carlos que deberían de cambiar. Pero para estos, las mayores ventajas del sistema penal. Desde luego que hay un asunto, además de jurídico, moral, que era el fuerte del discurso de este gobierno. Creo que estas cosas, como lo decía, son las que más daño hacen, Leo. O sea, ¿tú sí crees que el presidente López Obrador, está en el interés de López Obrador perseguir judicialmente a Videgaray y a Peña? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Y por qué no sucede? Esa es la pregunta. Trascendió esta cosa de que se acusaba a Videgaray de traición a la patria y ya no pasó nada con eso, ¿no? Salió el video de Pío López Obrador por esas mismas fechas. ¿No estarán atados esos dos eventos?
Puede ser, ya sería mucha especulación y la verdad es que de ahí no tengo buena parte del chisme, no lo sé, pero es posible que sea una respuesta, ¿no? Sí. De parte de esos acusados. Tienes razón. Pero eso está parado. Sí. Se insinuó, digo, del lado de Peña nunca ha habido, y creo que no habrá, después de lo que pasó en la consulta, que se nos vendió como una consulta para juzgar expresidentes. Sí. Después del resultado, creo que el presidente tendrá manga ancha para su política de punto final, que es lo que él había dicho que proponía. Así que expresidentes no creo que toquen después de esa consulta, pero el que gobernaba era Videgaray, el que hizo esos grandes negocios fue Videgaray, el que está implicado en el financiamiento ilícito de campañas es Videgaray. Si está en la confesión de Lozoya, mira, a mí me indigna mucho. Está en la confesión de Lozoya. Me indigna mucho personalmente, Leo, y creo que lo vas a compartir conmigo. Lozoya confiesa haber recibido lana de una empresa para meterle a una campaña de manera ilegal. Sí, sí. Por millones de dólares. Y se queda él $1 millón, ¿eh? Por cierto, él mismo confiesa que se quedó con $1 millón. Y en México más de 1 millón. No hay presos por financiamiento ilícito de campañas electorales más que uno, que se llama Christopher James y que era nuestro compañero aquí en La Hora de Opinar, porque el gobernador Corral se le ocurrió utilizar políticamente la justicia en un caso muy débil. Estoy seguro de que va a tener una nueva etapa ahora que Corral salió de la gubernatura. Pero en este país, donde hay un sistema de financiamiento paralelo a esos niveles, a nivel presidencia de la República, en cada gubernatura, no hay presos por financiamiento ilícito de campaña. A ver, Tito, ¿cómo ves tú esta discusión política, más política que jurídica? A ver, en definitiva, Leo, yo creo que el rol del fiscal no lo podemos obviar, ¿no? Y sobre todo ahora que dicen, bueno, el rol de López Obrador, si le interesa meter a la cárcel o no a los expresidentes, eso no debería ser la discusión. ¿Le interesa o no? Listo, qué bueno que en su cabeza le interesen muchas cosas. Aquí es una obligación constitucional del fiscal general, desde que tiene autonomía la Fiscalía de la República, hacer todas las investigaciones necesarias para que se cumpla la ley, ¿no? Y hay que decir, solo el presidente de la República puede remover al fiscal por causas graves. No hay que olvidar que es el primer fiscal ante el procurador, va a estar 9 años. Tomó posesión en enero de 2019, va a estar hasta 2028, es decir, le van a tocar bastantes movimientos políticos en el próximo sexenio. Esto yo creo que nos habla de que López Obrador está conforme con el trabajo que está realizando el fiscal. Ojo, no solamente López Obrador, hay que recordar que Gertz Manero fue en una terna con Bernardo Batis, Verónica de Gives, que actualmente están los dos en el Consejo de la Judicatura, y fue Gertz Manero aprobado por 91 votos. Es decir, también la oposición de posición sensata. Entonces yo creo que es momento de hacer presión política para que el fiscal haga bien su trabajo. Por ahí mencionaron los ejemplos, lo de la universidad, lo de su cuñada, pero el caso de los 31 científicos, que se esté pidiendo penal para estas personas y que para Emilio Lozoya, y ahí no estoy de todo de acuerdo con Carlos. Si bien la prisión preventiva oficiosa es de una aberración del sistema jurídico mexicano, precisamente estos son los casos donde se debe de utilizar el mecanismo. ¿Por qué? Porque Emilio Lozoya tenía las posibilidades y los recursos y las conexiones para huir del país. Era ficha roja de Interpol. La prisión preventiva no deben ser para los crímenes menores, deben ser, como ahora Morena lo ha engordado el catálogo de prisión preventiva oficiosa casi para todo, lo presumen y demás. Eso no debe ser. La prisión preventiva oficiosa debe ser para delincuencia organizada, para lavado de dinero, para ciertos delitos de alto impacto en el sistema de justicia mexicano, que para el caso Lozoya no se ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Yo quiero nada más, antes de darte la palabra, Carlos, hacer la anotación que me parece muy importante, que no estamos diciendo aquí ni que Videgaray ni que Peña son culpables. Ellos constitucionalmente son inocentes hasta que no se le pruebe lo contrario. Sin embargo, hay un personaje que fue su colaborador, que es Emilio Lozoya, que en una denuncia de hechos dice que estos sobornos se recibieron por instrucciones de ellos. Vamos a ver qué pruebas se presentan. Pero por lo menos aquí el fiscal debería de investigar. Eso es lo que estamos pidiendo. Que el fiscal investigue a esos personajes que presuntamente estuvieron involucrados, Carlos.
Bueno, pero esa no deja de ser otra de las aberraciones del sistema de justicia mexicano, Leo. Tomar las declaraciones o los testimonios de testigos o de partes interesadas como si ya constituyeran evidencia de un delito. Creo que en este caso el testimonio, la declaración, la confesión que hizo Emilio Lozoya, bueno, puede servir como un insumo para investigar indicios, pero en ningún sentido constituye ya evidencia definitiva e incriminatoria para las personas que él señala, ¿no? Decía ahorita Gibran que Videgaray o que Peña Nieto ya dejaron bien atados sus cabos, ¿no? A mí sí me interesa como seguir esa idea. ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Por qué? O sea, ¿a qué nos referimos con esos cabos? Porque yo creo que el tema de que el presidente no quiere o no tiene interés en perseguir estos casos no es nada más un chisme o una especulación. Hay declaraciones explícitas, señales que ha enviado abiertamente el presidente en ese sentido, cuando decía que hay que pasar la página, que hay que mirar hacia adelante, cuando él mismo decidió no participar en la consulta a la que convocó, la consulta popular para supuestamente juzgar expresidente. O sea, a mí me parece que sí hay bastantes señales y declaraciones explícitas del presidente López Obrador, diciendo que él no quiere habérselas con él, que él quiere poner un punto final, mirar hacia adelante. Y lo que está ocurriendo me parece congruente con estos mensajes que ha enviado el presidente, y en este sentido, pues creo que sí da lugar a cuestionar la autonomía con la que está ejerciendo el fiscal Gertz Manero. Finalmente el fiscal, a pesar de tener autonomía, pues no se mete en Honduras, no juzga o no investiga casos que puedan meter en problemas políticos al presidente, ¿no? A pesar de ser, como bien decía Tito, su obligación constitucional. Entonces, creo que más allá, digamos, del espacio natural de incertidumbre o de indefinición que existen estas cosas, pues sí hay señales bastante claras de que lo que está haciendo el fiscal Gertz es congruente con las señales que ha enviado el presidente López Obrador respecto a meterse, digamos, a investigar y en su debido caso a sancionar conductas, digamos, de corrupción, de enriquecimiento ilícito, conflicto de interés, tráfico de influencias, pues de personajes, digamos, muy influyentes de gobiernos anteriores, sobre todo en este caso como el de Lozoya, del gobierno de Enrique Peña Nieto. Muy bien, me queda tiempo para una conclusión, última conclusión, cada uno de ustedes 30 segundos, Gibran. El fiscal ha sido el principal lastre de la promesa de combatir la corrupción, más allá de que se haya decidido ir hacia adelante y poner un punto final con los expresidentes. Debemos resolver lo que ha sucedido estos años, porque sin eso no habrá política anticorrupción en el futuro. Esto no ha sido ni siquiera un punto y aparte simbólico, y no avanzaremos ahí mientras el fiscal Gertz siga donde está. Muy bien, 30 segundos, Tito. La Fiscalía General de la República será recordada como la oportunidad perdida. Se cambió la Constitución, se cambió la ley, se cambió hasta el nombre, pero mientras no cambie los hábitos, las tradiciones, las personas que toman las decisiones importantes al interior de la misma, esto va a ser lo mismo. Se dice que tiene autonomía, la Fiscalía no tiene autonomía por estar muy de la mano del poder político en turno. Muy bien, 30 segundos, Carlos, una última conclusión. Pues mira, yo a esta oportunidad perdida le llamaría el uso político de la justicia en dos sentidos. Por un lado, sigue capturadas las instituciones de procuración de justicia por ciertas voluntades e intereses políticos. Por el otro lado, creo que ha habido una instrumentación, una instrumentalización de las debilidades institucionales del propio sistema de justicia para terminar produciendo esta sensación no solo de impunidad, sino sobre todo socialmente hablando, de muchísima impotencia. Sí, bueno, pues vaya que sí, caray. Híjole. Mesa de consenso, te dije. Sí, hubo mesa de consenso. Bueno, es que creo que no podía ser diferente, la verdad, porque creo que todos los que estamos aquí, como la mayoría de los mexicanos, nos sentimos ofendidos, indignados
Porque la verdad, a mí una de las cosas que me gustaba de este gobierno de López Obrador era su promesa de combatir la corrupción. Como tú dices, el fiscal se ha convertido en un lastre para eso. Gracias, Gibran. Gracias, Leo. Gracias, Tito. Gracias, Carlos. Bueno, voy a platicar ahora con Carlos Salazar, él es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Vamos a hablar de la reacción de los empresarios frente a la reforma eléctrica que está proponiendo el presidente López Obrador. Regresamos.